¿Qué tal? Hoy me da mucho gusto saludarlos desde una comunidad que se encuentra justamente en la Huasteca Hidalguense. Y es una comunidad, un poblado que lleva el nombre de La Capilla en el municipio de Jaltocán. Al parecer, esta comunidad está dividida en dos barrios, barrio arriba y barrio abajo. Bueno, pues hoy nos encontramos en barrio abajo y hemos venido a visitar esta comunidad que aquí a mis espaldas tiene el templo católico dedicado a María Auxiliadora. Y bueno, pues desde este pueblo los saludo porque además déjenme decirles que vamos a visitar a una tumba, a un mausoleo de un hombre, de un personaje ilustre de estas tierras. Y bueno, pues desde aquí hoy los saludamos. Así que vamos a dirigirnos hacia el cementerio. ¿Qué estás grabando? Y bueno, pues después de pasar la capilla, ahora caminaremos muy cerca, como les decía, atrás del templo católico se encuentra el panteón. Aquí podemos ver la entrada, ¿sale? Entonces, esta es la entrada principal hacia el panteón. Y pues vamos a accesar. Aquí vamos caminando. Y justamente este es el mausoleo que contiene los restos humanos de un personaje de esta región, de un hombre ilustre de la Revolución Mexicana. Hay unos escalones para subir. Y miren, aquí está. Les decía, está justamente atrás de la capilla de esta comunidad llamada, precisamente como lo acabo de decir, ¿verdad? La Capilla, municipio de Jaltocán. Estamos pues en la mera Huasteca Hidalguense. Este es pues el mausoleo. Y miren, aquí está del que hablaremos hoy. Aquí se encuentran sepultados los restos humanos de el mayor Luis Amador Vargas. Y quisiera compartirles un poco de su vida.
Y bueno, ya hemos conocido un poco el mausoleo que guarda, que conserva los restos mortales de un hombre ilustre de estas tierras, y precisamente lo tengo justo a mis espaldas. Y bueno, pues desde aquí quisiera compartirles un poco de la historia de este hombre para que veamos la figura, la talla, el personaje de quien estoy hablando y que conserva este mausoleo sus restos. Luis Amador Vargas nació en el barrio de Coatexapa, en la comunidad de Coahuilco, Huejutla de Reyes, Hidalgo, el día 25 de agosto de 1867. Sus padres fueron el señor Fernando Amador Carranco y la señora Librada Vargas Espíndola, originarios el primero de Huauchinango, Puebla, y la segunda de San Felipe, Orizatlán. Procrearon 8 hijos: Luis, Sebastián, Timoteo, Elías, Mariano, Felipe, Victoria y Francisca Amador. En el año de 1900, Luis Amador contrajo matrimonio con la señorita Reinalda Lara Montaño, originaria de la comunidad de Vinasco, que pertenecía al municipio de Huejutla de Reyes. Dicho matrimonio procreó 9 hijos: Cristóbal, Guillermo, Luis, Joel, Valdemar, Daniel, Luisa, María, Evelia y Victoria Amador Lara. Durante 7 años vivieron en la comunidad de Coahuilco en forma armoniosa, pero en el año de 1908 optaron por cambiar de domicilio, decidiéndose venir a vivir en forma definitiva en la comunidad de Chiconcoac. Del segundo matrimonio de don Luis Amador Vargas le sobreviven sus hijos Eva, Aníbal y Fortunato Amador Ábrego. Don Luis Amador Vargas y sus hermanos, al enterarse que en México había estallado la Revolución Mexicana, decidieron dejar las labores del campo para tomar las armas e incorporarse al ejército constitucionalista al mando de don Venustiano Carranza. Durante el año de 1910, en la capital de la República Mexicana, don Porfirio Díaz afirmaba que México ya estaba preparado para ejercer la democracia y elegir libremente a sus gobernantes. Prometió elecciones limpias. La clase política se entusiasmó. Uno de los que tomaron en serio la promesa de Díaz era don Francisco I. Madero. Decidió luchar por la presidencia y viajó por todo el territorio nacional explicando que Porfirio Díaz no debía reelegirse. Madero se convirtió en el abanderado de la democracia. En las elecciones de 1910, Porfirio Díaz no respetó su promesa y volvió a reelegirse. Madero fue hecho prisionero y encarcelado en la ciudad de San Luis Potosí. Días después se fugó y redactó el Plan de San Luis. En él pidió a la nación defender el sufragio efectivo, o sea, el respeto al voto y la no reelección de los presidentes. Llamó al pueblo de México a levantarse en armas. El 20 de noviembre de ese mismo año, los partidarios de Madero se levantaron en armas, primero en Puebla, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Poco después en Morelos, y en menos de 6 meses los maderistas habían tomado el control en todo el territorio nacional, logrando de esa manera la renuncia del presidente Díaz y su salida del país. Los viejos problemas aún estaban vigentes. La disputa por la tierra era uno de los problemas que Porfirio Díaz no había resuelto. Otro problema era el de la gran desigualdad entre los mexicanos. Los ricos eran más ricos y los pobres, que eran la mayoría, eran cada vez más pobres. El 6 de noviembre de 1911, después de una votación muy concurrida a su favor, Francisco I. Madero tomó posesión del cargo como presidente de la República en medio de grandes conflictos sociales, por lo que su gobierno solo duró 15 meses.
aunque trató de aplicar una política tendiente a lograr la reconciliación entre los jefes militares y los llamados revolucionarios, nunca logró la concordia. Las conspiraciones para derrocar a Madero mediante un golpe de Estado eran cada vez más frecuentes, por lo que el día 19 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez fueron obligados a firmar renuncias de sus cargos, consumándose así el golpe de Estado. Y el 22 de febrero de 1913 fueron vilmente asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de la República Mexicana, por órdenes del usurpador Victoriano Huerta. El 26 de marzo de 1913, don Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, lanzó el Plan de Guadalupe, en el que se dio un plazo de 30 días a Victoriano Huerta para que renunciara a la presidencia de la República. El mismo plazo era para los gobernadores que apoyaban la usurpación; de lo contrario, los harían renunciar por la fuerza de las armas. En abril de 1913, el general Daniel Cereceda Estrada lanzó en Huejutla un manifiesto en donde repudiaba el horrendo crimen cometido contra Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, e invitó a todos los pueblos de la Huasteca hidalguense a un levantamiento armado para castigar a los criminales. Luis, Sebastián, Elías, Felipe y Timoteo Amador Vargas abandonaron las labores del campo y acudieron a Huejutla al llamado del general Cereceda Estrada. Tomaron las armas y se incorporaron inmediatamente al ejército revolucionario constitucionalista bajo las órdenes del general Amado Azuara Sarmiento. Participaron en muchas batallas y días después tomaron San Felipe Orizatlán, Hidalgo, Platón Sánchez, Tantoyuca, Tempual, Usulhuama, Tuxpan, Papantla, Veracruz, y en la defensa y recuperación de Huejutla de Reyes, venciendo de esa manera a las tropas del ejército de línea que apoyaban a Victoriano Huerta. El 23 de junio de 1914, los revolucionarios de la Huasteca hidalguense, al mando del general Daniel Cereceda Estrada, participaron en los combates al Cerro de la Bufa en la toma de Zacatecas. Simultáneamente, en la División del Norte, las tropas estuvieron bajo las órdenes del general Felipe Ángeles, oriundo de Zacualtipán. En julio de 1914, los revolucionarios constitucionalistas derrotaron definitivamente al ejército federal que apoyaba al general usurpador Victoriano Huerta, quien al verse derrotado tuvo que huir al extranjero. Al término de la segunda etapa del movimiento revolucionario, Luis Amador Vargas y sus hermanos regresaron a la hacienda de Chiconcuac. En noviembre de 1914, la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes cesó de sus funciones a don Venustiano Carranza y al general Francisco Villa por las diferencias que tenían ambos. Dicha convención adoptó el programa agrario del general Emiliano Zapata. De este modo, la revolución quedó dividida en dos bandos irreconciliables: los carrancistas por un lado, los villistas y zapatistas por el otro. Nuestra patria nuevamente iba a ser escenario de otra guerra fratricida. Las ambiciones desorbitadas se hicieron presentes, los villistas con su poderosa División del Norte y los carrancistas se preparaban para entrar en otra lucha sin precedentes y tomar el control de la República Mexicana. Luis y Sebastián Amador Vargas volvieron a tomar las armas, acudieron al llamado del general Francisco de Paula Mariel y se incorporaron al ejército de los revolucionarios carrancistas de Huejutla. Casi inmediatamente y con mucha suerte, Sebastián Amador Vargas fue nombrado secretario pagador de la Brigada Mariel, mientras que Luis Amador Vargas se incorporó en las filas del general Amado Azuara Sarmiento. En esta ocasión, la batalla fue por la defensa de la estación del Ébano, San Luis Potosí, que a toda costa quería tomar el general Francisco Villa. El combate duró 72 días, en los cuales la valentía y el arrojo de los huastecos hidalguenses no solo se puso de manifiesto, sino que la frase "Adentro Coahuilco" fue adoptada por la Brigada Mariel para convertirse en el grito de guerra de los revolucionarios. El 2 de junio de 1915, los carrancistas vencieron a los villistas en la histórica batalla de la estación del Ébano, San Luis Potosí.
Al término de los combates, los revolucionarios huastecos de la Brigada Mariel se incorporaron al ejército carrancista del noreste que estaba al mando del general Pablo González. Emprendieron una campaña por el estado de Tamaulipas, en donde tomaron varias poblaciones, por lo que sumando triunfos llegaron hasta Monterrey, Nuevo León, continuaron hacia San Luis Potosí y posteriormente tomaron la Ciudad de México. Al término de la Revolución Mexicana, los generales, jefes y todos los revolucionarios fueron licenciados, es decir, regresaron a sus lugares de origen con sus respectivos ascensos. Luis Amador Vargas obtuvo el grado de capitán primero, que merecidamente se ganó en las trincheras de la Revolución. Regresó triunfante a su hacienda de Chiconcuac. El 27 de agosto de 1915, Timoteo Amador Vargas, en San Felipe Orizatlán, Hidalgo, sostuvo un combate contra las fuerzas del general Manuel Peláez y al terminársele el parque fue asesinado. Ese mismo día en Coahuilco, el teniente egresado del heroico Colegio Militar, Elías Amador Vargas, murió en combate contra las mismas fuerzas. El 9 de marzo de 1916, en un combate contra las fuerzas del general Villa en San Felipe Orizatlán, murió Felipe Amador Vargas. El precio que pagó la familia Amador Vargas por haber participado en la Revolución Mexicana fue muy alto. Murieron 3 de sus amados hijos, pero su sacrificio no fue en vano, porque su sangre fertilizó el espíritu de sus hermanos que nunca dejaron de luchar por el bienestar de Jaltocán. Ese mismo año de 1916, el capitán Luis Amador Vargas inició las gestiones ante el Congreso del Estado de Hidalgo para crear el municipio de Jaltocán. La mayor parte de su tiempo lo dedicaba a las labores propias de la hacienda. Trabajaba en el campo, pero nunca abandonó sus ideales. Continuó luchando por la erección del municipio y a favor de las causas campesinas. Para finales de 1916, los revolucionarios se reunieron en la ciudad de Querétaro para reformar la Constitución de 1857, pero acabaron redactando una nueva Constitución. La Constitución es la ley fundamental de un país porque en ella se fundamenta su organización social y política. Es la ley que define los derechos, libertades y deberes que tienen los habitantes de un país. En México, en 1917, se dio una nueva ley suprema, una nueva Constitución. La revolución había hecho realidad nuevas aspiraciones sociales y políticas del pueblo de México. El 8 de julio de 1920, según oficio número 3450 de la sección de Gobernación, por acuerdo del general Nicolás Flores Rubio, gobernador del estado de Hidalgo, el capitán Luis Amador Vargas fue designado presidente provisional del municipio de Huejutla, ya que en las elecciones efectuadas el 7 de noviembre de 1919 fue defraudado el voto popular y el Honorable Congreso del Estado de Hidalgo resolvió nulificar y desconocer a quienes resultaron electos, debiendo convocar a nuevas elecciones extraordinarias para presidente municipal propietario, suplente y municipios. El capitán Luis Amador Vargas y su familia se trasladaron a Huejutla, en donde vivieron durante 3 años. El día 4 de julio de 1934, en todo el territorio nacional se realizaron elecciones para presidente de México, saliendo electo por mayoría de votos el general Lázaro Cárdenas del Río, quien gobernó de 1934 a 1940. Al inicio de su sexenio, el presidente Cárdenas promovió una reforma constitucional que hizo obligatoria la educación socialista en México. A partir del año de 1936, Cárdenas fundó el Instituto Nacional de Antropología, el Consejo Nacional de Educación Superior, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela de Artes Plásticas, normales, rurales, escuelas tipo internados para hijos de campesinos, decenas de escuelas primarias urbanas y semiurbanas, así como también escuelas secundarias. El presidente Lázaro Cárdenas del Río, durante su mandato, expropió y nacionalizó el petróleo el 18 de marzo de 1938, por lo que las compañías extranjeras tuvieron que abandonar nuestro país. En el año de 1935, don Luis Amador Vargas, aprovechando la coyuntura que existía en esa época, se dio a la tarea de construir en Jaltocán
la Escuela Primaria Oficial Socialista Semiurbana Coeducativa Lic. Benito Juárez, logrando influir notablemente en la población para que en dicha institución educativa asistieran 309 alumnos de ambos sexos y 55 adultos. Cabe señalar que el ciclo escolar inició en febrero de 1936, culminando en noviembre de ese mismo año en forma satisfactoria. Fue reconocido por el director de la escuela, profesor Armando Guerra Sequera, al término del ciclo escolar, por su interés, empeño y actitud cívica en beneficio de la educación como un ciudadano útil a su pueblo, al Estado y a la patria. Aprovechando las amistades que tenía su hermano Sebastián Amador Vargas, cuando fue diputado local en 3 ocasiones, logró entrevistarse con personalidades de la política que le ayudaron en las gestiones para la erección del municipio de Jaltocán. Don Luis Amador Vargas participó en 1934 en la campaña política del general Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República y la del general Juvencio Nochebuena a la Diputación Federal por el distrito de Huejutla, y más tarde en la de Galileo Bustos Valles por la Diputación en el mismo distrito. A pesar de los constantes ataques armados de que fue objeto por Juvencio Nochebuena, Agapito Sánchez y otras personas más que no querían que Jaltocán fuera municipio, el capitán Luis Amador Vargas nunca se dio por vencido en sus firmes propósitos y el 11 de marzo de 1936 por fin vio coronados sus esfuerzos de 20 años de arduo trabajo. El honorable Congreso del Estado de Hidalgo resolvió definitivamente decretar la erección del municipio de Jaltocán. El 1 de abril de 1936, según decreto número 354 expedido por Ernesto Viveros, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, y por acuerdo de la 33 legislatura del Honorable Congreso Constitucional, decretó que Jaltocán adquiriría la categoría de municipio y pasaba a formar parte de los 79 municipios que conformaban el Estado de Hidalgo. En el año de 1939, siendo presidente de la República el general Lázaro Cárdenas, la Secretaría de la Defensa Nacional le otorgó a don Luis Amador Vargas el grado de mayor del Ejército Mexicano por su valentía y méritos demostrados durante la Revolución Mexicana. En junio de 1940, la Asociación Nacional Progresista postuló al mayor Luis Amador Vargas como candidato a la Diputación Federal por el distrito de Huejutla, formando parte de la fórmula partidista que apoyaba al general de división Juan Andreu Almazán, candidato a la presidencia de la República, pero lamentablemente el mayor Luis Amador Vargas no pudo realizar su campaña política, ya que dejó de existir el 25 de agosto de 1940, víctima de una bronconeumonía en la ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí. Fue sepultado en el panteón municipal de esta misma ciudad. En 1947 sus restos fueron exhumados y traídos a este municipio. Descansan en paz en el panteón de la comunidad de la Capilla, Jaltocán, Hidalgo. Y bueno, pues en esta comunidad llamada La Capilla, barrio abajo del municipio de Jaltocán, una comunidad que está enclavada justamente en la Huasteca hidalguense y por lo tanto con un clima caluroso, donde se suda por el calor, pues donde está el clima bochornoso. Y bueno, pues aquí en estas tierras está la tumba de un personaje ilustre de la Revolución Mexicana, de un militar, de un hombre que obtuvo el grado de mayor y que hoy el municipio de Jaltocán lo recuerda con mucho cariño, porque déjenme decirles que él es el precursor para que la comunidad de Jaltocán se elevara a municipio, tuviera esa dignidad de municipalidad. Y bueno, pues hoy estoy aquí, 25 de julio del 2025, en el mausoleo de don Luis
Amador Vargas, un hombre que fue coahuilquense, es decir, nació en la comunidad de Coahuilco, municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, pero por circunstancias de la vida, de la historia, pues decidió venirse a vivir a otro lugar, como ya hemos conocido, y pues por sus hazañas militares, por su vida militar, por su trayectoria militar, pues el gobierno le da la oportunidad de tener un premio, y ese premio pues es elevar a una tierra a municipio. En un principio la comunidad que lo vio nacer iba a ser el municipio, pero por decisiones históricas pues hacen que se vaya a Chiconcuac y funde la erección municipal para Xaltocan. Y pues bueno, hoy desde el mausoleo de don Luis Amador Vargas los saludo con mucho cariño. Gracias por ver cada uno de los videos de tu canal, Venerando mi Tierra con Diego Campos. Recuerda, toca la campanita y suscríbete. Y juntos tú y yo conozcamos nuestro México. Andemos de arriba a abajo, de un lado a otro. Tenemos tanto que descubrir, la belleza que tiene nuestro México, cada una de las cosas que le dan identidad. Tenemos tantas expresiones, tantas situaciones que nos dan sentido y razón de ser. Ojalá que valoremos lo que somos, amemos nuestra identidad de sentirnos orgullosos de ser mexicanos, y una persona que tiene memoria, que sabe de su historia, que sabe de su identidad, que ama lo que tiene, pues sabrá hacia dónde va. Un hombre que sabe de dónde viene, sabrá hacia dónde va. Entonces, pues hay tanta historia que conocer, hay tanto que escribir, hay tanto que investigar, y que amemos pues nuestra identidad, porque precisamente por eso México siempre anda buscando una identidad en otros lados, en otros países, porque ciertamente no sabemos valorar lo que tenemos en nuestro propio país, en nuestro México querido, y que como México no hay dos, y vale la pena descubrirla, conocerla, aprenderla y valorarla. Pues hoy te saluda con mucho cariño desde la capilla, municipio de Xaltocan, Hidalgo, tu amigo Diego Campos.